Segunda temporada. Te Compre Plus. En aumento como la luz de la aurora. Desde el lunes 13 al jueves 16 con el pastor José Hernández. En dosis de conocimiento. Conéctate a las 8 de la mañana. ¡Qué día tan maravilloso! Hoy es 14 de febrero. Sí, 14 de febrero del 2023. Son las 8:12 de la mañana, hora capitalina. Estamos aquí en la cabina de Unión Sin Fronteras Radio, haciendo esta programación para todos ustedes y deseamos que la misma sea de edificación espiritual. Esta es una presentación de la Sociedad Misionera Internacional y Unión Sin Fronteras Radio. Publicidad. Esta es una presentación que llega gracias al Señor y a la Sociedad Misionera Internacional Unión Venezolana. La Unión Venezolana es una institución de espíritu filantrópico que se encarga de ayudar, elevar, ennoblecer a la sociedad a través de la palabra del Señor. Qué maravilla entonces que podamos nosotros llegar a todos ustedes a través de Unión Sin Fronteras Radio, auspiciado por la Sociedad Misionera Internacional, que tiene presencia en todo el territorio nacional. Y aquellas personas que son propagadores de esperanza, muchas gracias también por compartir el link por las redes sociales, la programación, para que las personas sean edificadas y así alcancemos nuestros objetivos. Continúa con nosotros en dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. En el día hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué tal? Día del Amor y la Amistad. Bueno, creemos en la amistad y en el amor, por supuesto. Estos días son comerciales, se prestan para todos, pero no está de más decirle que la bendición de Dios le acompañe. El que siembra amistad cosecha amigos. Y la Biblia habla de los amigos, que son fundamentales. Amigos sinceros, amigos que pueden ayudarnos en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, moral y social. Así que vayan las bendiciones para todos los amantes, para todas las personas que aman al Señor de todo corazón y que aman a su prójimo también. Las dos dimensiones del amor. Amor al Padre, es decir, a la deidad, y amor al prójimo. Amor al prójimo. Bien, estimados amigos y amigas, estamos en dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual en Te Compre Plus. El texto sin el contexto que es un pretexto. Y por supuesto debemos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir a todos nosotros. A todos nosotros, ¿qué es lo que nos desea decir la palabra del Señor? Del Señor. Las personas que nos están sintonizando, queremos enviarle nuestros saludos, deseando que la paz del Eterno more sobre todos ustedes, ¿sí? More sobre todos ustedes. Es importante, estimados hermanos y amigos, tener la paz o conservar esa paz de Dios en nuestros corazones. En nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin la paz de Cristo no existe en nosotros, o no va a existir en nosotros ese sosiego, esa tranquilidad en medio de la adversidad. Recordemos que estamos sometidos a distintos eventos graves en esta tierra. Necesitamos entonces estar con el Señor siempre, con el Señor.
¿Por qué? Porque ahora tenemos varios casos de hermanos que están quebrantados de salud, no solamente en Venezuela, sino fuera de aquí. Y me han dicho los hermanos que, por ejemplo, aquí en Venezuela arrollaron a uno y murió, familiar de un hermano de la iglesia. Y nuestra hermana Gertrudis está recluida en el hospital. Entonces todo esto altera la condición del ser humano, ¿sí? Altera todo. Por tal motivo es importante que nosotros nos mantengamos allí aferrados al Señor, con esa paz que nadie nos puede quitar, que nadie nos puede quitar ni nos debe quitar, nadie, porque somos de Dios. En medio de la calma y de la tormenta, nosotros debemos tener mucha paz, paz en el corazón. Así es. Bien, los que nos escuchan, el Señor les bendiga grandemente. Los que nos ven, de igual forma, recuerden los teléfonos nuestros en más 58 424 524 5260 por Facebook. Estamos también en Instagram y en YouTube. Ustedes pueden buscar Fundación Producciones Audiovisuales Unión Sin Frontera y pueden, con ayuda del Señor, ver la programación allí y también compartirla, compartir la información. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito de... Usted sabe que existió una lucha en Apocalipsis capítulo 12, pero antes de abrir la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, o de leer la Biblia, porque la estoy abriendo, hojeando aquí, dice que hay una situación espiritual. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe. Eterno Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Ten misericordia de nuestras vidas, de nuestro ser, Señor. Pasa tu mano sanadora sobre nuestra humanidad. Tú conoces los dolores que cada uno presentamos, y especialmente de aquellos hermanos que están quebrantados de salud en sus hogares, en su lecho de dolor. Tú puedas pasar tu mano sanadora, sea para sanarle, restaurarle o, Señor, calmarle. También por los que están recluidos en los centros médicos, hospitales, clínicas, dispensarios. Tu gracia les sostenga también a cada uno. Tú conoces la necesidad y el futuro de todos ellos. Así que en tu mano, amor, le encomendamos. Encomendamos a los oyentes tu bendición para ellos, para su familia y para los que se han ido de la iglesia. Padre bendito, permite que retornen pronto como lo hizo el Hijo pródigo. Bendice la programación, bendice el equipo de radio en Jesús. Amén. Bien, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice la palabra del Señor aquí: y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. El versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué tal? Entonces el Señor Jesucristo, conocido con ese nombre, Jesucristo, y conocido como el eterno Hijo de Dios, igual al Padre, porque vimos su gloria como gloria del unigénito. La plenitud de la deidad estaba en Jesucristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí, entre nosotros habitó. ¿Por qué le leo este pasaje bíblico? Porque existe una controversia espiritual a través de la historia. A través de la historia existe una controversia espiritual entre el bien y el mal. ¿Dónde se originó este problema espiritual? Lo hemos analizado y hemos hojeado la palabra de Dios y el espíritu de la profecía en el libro Conflicto de los Siglos y también en el libro Patriarcas y Profetas, que son unos ejemplares maravillosos escritos por la sierva del Señor Elena White o Elena de Blanco. Ella escribió estos libros bajo la inspiración divina. Amplía lo que la Biblia nos expresa o nos narra de una manera maravillosa. Entonces allá arriba, en el cielo, se originó eso con un ángel que era un querubín protector. ¿Quién era? El lucero de la mañana. Se puede interpretar Luzbel, Lucifer ahora. Entonces este ser se rebeló contra Dios, contra su sagrada ley, y quiso vencer a Cristo, vencerlo, y hubo una guerra intelectual, un debate, pero también una guerra física, y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que no prevaleció Satanás.
no prevalecieron ni se halló lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. La morada de justicia la perdieron para siempre. Satanás, una vez que estaba expulsado del cielo, le llega y se pone a la puerta, o Satanás se coloca a la puerta de la santa ciudad, es decir, del cielo. Y cuando ve pasar un ángel, le dice que por favor le solicite una audiencia para hablar con Jesucristo, con el Hijo de Dios, el creador de ese hermoso ángel, pero que de manera misteriosa se produjo en él la maldad, y la Biblia lo describe como padre de mentira. Se le conoce como Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el dragón, el diablo, y tantos nombres que se le dan al enemigo. Entonces Satanás, el Señor le dio la audiencia y Cristo lloró. Le dijo que el cielo no podía ser puesto más en riesgo porque el mal había nacido en él y estaba en él, y él no estaba arrepentido. Cuando terminó la audiencia, Satanás aborreció a Jesucristo y dijo que le iba a hacer la guerra. ¿Le iba a hacer la guerra a quién? A Cristo Jesús, mientras estuviese aquí en la tierra. Y la guerra empezó con el engaño a la santa pareja, Adán y a Eva. Estudiamos también, cuéntame esa historia, la caída de nuestra primera madre y nuestro primer padre, es decir, nuestros padres Adán y Eva, en el Edén. De allí en adelante, hermanos, se desata una guerra espantosa, histórica, contra el bien y el mal. Y el Padre encomienda a este mundo en manos de ¿quién? De Jesucristo. Y el proceso de comunicación entre el cielo y la tierra es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Salvador, el Hijo de Dios, pues, Dios en esencia. Los santos ángeles cumplen una obra importante a favor de la raza humana, en la protección, en la vegetación, ¿sí? En las aguas de los mares, de los ríos, en el aire. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce los laboratorios de la naturaleza y aún así hay cierta amalgamación, ¿sí? Hacen cruces donde producen animales, donde producen cosas extrañas, plantas, alimentos, alteraciones genéticas, y es una situación grave. El mal se extiende hasta allá. Y ustedes pueden recordar la historia de los antidiluvianos, y dice el libro de Génesis capítulo 6, ustedes pueden abrir su Biblia, recuerden interactuar con nosotros a través de los números mencionados, escribirnos, porque estamos en dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual en la serie el Te Compre. Dice la Biblia en el libro de Génesis, el primer libro, capítulo 6, versículo 3. Y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán todos los días, sus días, ¿cuántos años? 120 años. El versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a dónde? Al mal. Había una perversión moral, social, espiritual enorme. ¿Producto de quién? De Satanás, que había hecho la guerra al hombre, y el mundo recién jovencito, recién nacido, se vio inmerso en un derramamiento de sangre inocente. Es decir, Caín se levantó ¿contra quién? Contra su hermano. Porque Caín abrió la puerta de su corazón ¿a quién? A Satanás. Y la Biblia dice, el canto dice, si Jesucristo toca tu corazón y te dice, déjame entrar. Es una canción de los niños. Dile, sí, entra pronto en mí, si hay lugar para ti. Eso lo hizo Abel. Abel lo hizo. Dejó entrar a Cristo, pero Caín no. Y dice la canción de los niños, si el enemigo toca tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Y como en el corazón de Caín no vivía Cristo, ¿quién entró? El diablo. Y se ensañó Caín contra su hermano, lo invitó al campo y allá le cayó a palo y mató a su hermano. De ahí en adelante se desata una corriente del mal y los hijos de Dios vienen siendo como poquitos. Y dice patriarcas y profetas que es una línea ininterrumpida de los hijos de Dios a través de la historia. El remanente, siempre un remanente. En el diluvio murió un gentío enorme murió. ¿Y se salvaron cuántos? 8. Una vez más se divide la historia. Después que salieron del arca hay un problema, nacen los descendientes de Can, los cananeos, gente mala y perversa.
y el mundo se divide y así estamos hasta ahora. Satanás hizo la guerra también, hizo la guerra. En Sodoma y Gomorra hizo la guerra, corrompió a las ciudades, las corrompió de una manera enorme. Enorme. No solamente con ellos, sino que Dios utilizó a sus siervos, es decir, los profetas, los reyes, las personas que Dios usó, pastores, ¿para qué? Para dictarles las cosas. Porque Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y ayer decíamos que profeta viene de Roed Navid o Navid. Roed significa ver y Navid declarar. Y el Señor le decía, los que han visto declárenlo. Y a los profetas le decía, corre y escribe esto en una tabla. Y Jeremías tenía un secretario, ¿sí? Un secretario tenía Jeremías, que se encargaba de ¿qué? De escribir, ¿sí? De escribir. Y bueno, allí, hermanos, escribieron y gracias a Dios que esos registros quedaron para nosotros. Todos escribieron y esos rollos fueron guardados y fueron descubiertos después, fueron plasmados aquí con las vocales, los puntos. Y aún así hay ciertas alteraciones o malas traducciones dentro de la Biblia. Que eso afecta a la doctrina de Dios. Esa es otra guerra del diablo. ¿Te das cuenta? Es otra guerra ¿de quién? Del enemigo. Entonces el enemigo ha atentado contra su santa palabra. ¿Viste? La santa palabra ¿de quién? Del Señor. Ha atentado el diablo contra ellos. Ha tratado de tergiversar las escrituras. Y los pasajes que son un poco difíciles que ha hecho el diablo, los ha torcido. Los ha torcido. Y en las traducciones como el infierno, Gehenna, Tártaro y todas esas expresiones que hizo el diablo, las ha manipulado y ha creado doctrina extraña. Le hizo la guerra a la Biblia, sí, le hizo la guerra a la palabra de Dios, y entonces al hacerle la guerra al diablo, ahora la quemó y la trató de destruir durante 1260 años. ¿Qué tal? 1260 años. Es una cosa espantosa, ha sido la guerra terrible y espantosa a través de la historia. Por eso es que agarran los textos, las personas ahora agarran cualquier texto, pasaje de la Biblia y lo leen y lo interpretan a su manera, y esto trae confusión para las iglesias, confusión para los hermanos. Hay problemas ahorita en la cristiandad en cuanto al diezmo, a las ofrendas, que sí, que no, y usted ve esa lluvia de ideas y de comentarios por YouTube, por las redes sociales, pues. Usted ve que si existe el infierno o no existe el infierno, ahí aparecen ideas enormes, erráticas, ¿sí? de distintas índoles. Y hay, por supuesto, personas que se involucran con la verdad, que son guiados por el Espíritu y publican las verdades de Dios. Eso es la guerra que inició, donde dijimos, allá arriba en el cielo, y que continúa donde, aquí en la tierra. Así que bueno, el Señor nos ayude para que el Espíritu Santo, quien es la persona que inspiró la Biblia, nos ayude a entenderla. Vamos a un espacio musical y ya volvemos con más de dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. No podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. La puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Es don
en la senda aquí. ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Comparte y disfruta de Dosis de Conocimiento. Unión Sin Fronteras Radio. Muy bien, gracias. Deja al Salvador entrar. Si tenemos al Salvador, hermanos queridos, vamos bien, porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna. Bien, tenemos unos mensajes aquí antes de continuar. Está nuestra hermana Carolina Hernández reportando sintonía desde el estado Táchira, la frontera, específicamente en Ureña. Buenos días, Dios les bendiga. Estaban esperando el programa desde temprano. Muy bien, recuerde que si Dios quiere hasta el jueves vamos a estar con Te Compre. Luego vamos a salir a hacer unas gestiones. Voy a visitar, si Dios quiere, a la hermana Gertrudis Faría, misionera que está recluida en el nosocomio de Barinas, estado Barinas, producto de 2 tumores que tiene nuestra querida hermana. Estamos orando por ella. Hasta el jueves estaremos con la serie, con la ayuda del Señor. Caro Hernández, buenos días, bendiciones. Gracias, hermana Caro. Sonia Muñoz, buen día, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Por favor, ore por nuestra hermana Gertrudis. Estamos orando por nuestra querida hermana. La noticia que tenemos que para el jueves, si Dios quiere, le colocan la válvula para drenarle el líquido, creo que es encefalorraquídeo, que es el que se carga del cerebro. Como tiene el tumor ahí, entonces obstruye y le van a colocar una válvula. Gracias, hermana Sonia, por estar pendiente. Hermano Jimmy Jiménez, feliz día, hermano. Un abrazo fraterno en sintonía. Gracias desde Santa Bárbara de Barinas. Está el hermano Ramón Colmenares. Buen día, hermano. Que el Señor le siga bendiciendo. Tremenda programación, mi hermano. Gracias, hermano Ramón Colmenares. El Señor te acompañe a ti y a los tuyos. Hermana Cassandra, directamente desde República Dominicana. Feliz día nuevamente, conectados por este medio para seguir con la secuencia de estos sabios estudios en dosis de conocimiento. En la serie Te Compre, un texto sin el contexto es un pretexto. Está bien, hermana. Shalom. La hermana solicita oración por su querida madre que está en Mérida. Sufrió un preinfarto. Ajá, no sé quién de los hermanos se encuentra ahora mismo allá. Que por favor le visiten. Bueno, hermana Cassandra, oraremos por tu madre. Y desde ya lo hacemos para que el Señor le ayude, le restaure la salud, ella pueda cuidarse también. Y si quieren me escribe al privado, me da la dirección y yo hablo con la hermana Rosa Terán, que es la misionera de ese lugar. Y más allá también está un anciano de iglesia. Juana Hernández, bendiciones para todo el grupo. Adelante. Así es, con la ayuda de nuestro Dios. Gracias, hermana Juana, directamente desde Brasil. Silvia Sánchez, reportando sintonía y nos desea bendiciones y feliz día. De igual manera para ti, estimada hermana Silvia. Jimmy Jiménez Veloz, todo el que sea guiado a la verdad y la secta la vivirá, la defenderá y ayudará a otros a llegar a la verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Así es, estimado hermano Jimmy. Así que bueno, gracias por interactuar con nosotros y escribirnos. Ahora yo quiero que leamos un pasaje bíblico, el libro en la carta universal de nuestro hermano Judas. Judas, el hermano del Señor, no Judas, el traicionero, ¿no? Judas, ¿cómo se llama ese Judas? Judas Iscariote, no, es Judas el bueno. Hay Judas bueno y Judas malo. Bien, Judas capítulo 1, porque es el único capítulo que tiene. Capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? Judas, ¿dónde está Judas? Se me perdió. Judas 1:6. Dice la palabra del Señor: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué tal? Entonces, este pasaje bíblico de Judas nos habla que los ángeles que hablamos al principio, que no conservaron su dignidad, no guardaron
no guardaron la pureza de la ley de Dios en sus corazones, fueron arrojados del reino celestial, según Apocalipsis 12, 7 y 9, lo dijimos al principio, escuchen bien, y fueron guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ustedes saben que Pablo dice todo a su debido orden, dice en 1 Corintios capítulo 15. Hay un juicio, hay dos juicios. Uno, el que inició en el año 1844. Se llama el juicio investigador. Es la obra que hace el Señor Jesucristo en el lugar. Muy bien, santísimo. Excelente. Bien, ahora existe también un juicio después de los 1000 años. Y en Apocalipsis 24 está el juicio. Y en Apocalipsis 20, igualito en el mismo capítulo, está el juicio para los impíos, que es una obra como posterior al final de los 1000 años. Al final de los 1000 años. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se corrompieron, ¿sí? Se desmoralizaron, se deformaron espiritualmente, sufrieron una degradación producto de su rebeldía contra Dios y contra la ley de Dios. Esos ángeles están guardados en prisiones eternas. Pero hay una hermana que me llama y me dice: pastor, esos ángeles están guardados en prisiones eternas, en oscuridad. Hermano, déjeme decirles que la luz en las tinieblas resplandece. Cuando hablamos de la serie sobre la creación, en Cuéntame esa historia, Cristo dijo: sea como la luz. Y fue su luz la que alumbró en la creación. El que anda en luz, dice, no tropezará. Pero el que anda en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? Tropezará. Por tal motivo, los ángeles perdieron la luz de Dios que irradiaba de su trono. Ellos la perdieron y están en una oscuridad espiritual. Y dice la palabra de Dios, y usted puede buscar ese pasaje bíblico, que lo dice uno de los escritores bíblicos, apóstoles en el Nuevo Testamento, dice que los demonios creen, ¿y qué pasa? Y tiemblan, porque son seres conscientes, no son solamente algo abstracto, no. Esos tienen su personalidad también, que no es la misma materia que la nuestra, por supuesto que no. Pero ellos creen y tiemblan, pero nosotros vamos allá. Nosotros creemos, temblamos y nos arrepentimos porque tenemos oportunidad. Quiere decir que las tinieblas morales del pecado le cercaron a ellos para siempre, producto de su rebeldía. No hablemos que si tuvieron oportunidad o no tuvieron oportunidad. Por supuesto que sí, porque lo analizamos. Se les habló, se les dijo, los ángeles buenos le decían: quédate, las consecuencias van a ser fatales, terribles. Bueno, ahí está, oscuridad eterna para ellos y prisiones eternas. ¿Para quiénes? Para los ángeles malos. Entonces una hermana me llamó y me dijo: pastor, ¿será que esos ángeles están ahí atados en unas prisiones eternas oscuras? Por favor, apague la luz un momentico ahí, Carol. ¿Así están los ángeles malos? ¿En prisiones? ¿Prende la luz? No, es mental, es espiritual. Los ángeles perdieron la luz ¿de quién? De Dios. Perdieron la luz de Dios. Y están ahora ¿en cuál prisión? Eso vamos a ver cuál prisión están ellos. Porque no hay un ángel más bravo y más fuerte que ¿quién? Que Satanás. Y dice 1 Pedro 5:8, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que Satanás se mueve de aquí a Estados Unidos al Papa, al Vaticano, a Roma, pues, Italia. Del Vaticano se va a Rusia se va a China, esas grandes potencias. Y los ángeles iguales. ¿Viste? No es que sean omnipresentes, ¿no? Sino que tienen la posibilidad, por la materia que Dios lo creó, de esparcirse, de moverse, para trasladarse a otros de manera inmediata. Entonces, ¿cómo es eso que están presos? Es interesante analizar eso también. Pero este pasaje bíblico nos lleva al texto de, creo que es Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus como encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Entonces aquí me está hablando de espíritus como encarcelados. Pero por supuesto este texto es más amplio que el de ¿quién?
que el texto bíblico de Judas. Que el texto bíblico ¿de quién? De Judas. Aquí me habla de los espíritus como encarcelados, me habla aquí. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. ¿Sí? 18 y 19. Y también el 20. Pero aquí, hermanos queridos, hemos hablado de que Cristo estaba en el cielo, hubo una guerra, ¿se acuerdan? Y Cristo no estaba encarnado. Cuando Cristo dice Gálatas 4:4, pueden buscar el pasaje bíblico que dice: y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, nacido bajo la ley. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Me entienden? Muy bien. Cristo se encarnó. Se encarnó el Señor Jesucristo y vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y Juan dijo en Juan 1:29: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por él, por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, aprendió la obediencia. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se encargó de predicar, de restaurar, y para darnos cuenta de la obra ministerial que hizo el Señor Jesucristo o que realizó nuestro Salvador, tenemos que ir simplemente ¿a dónde? A los evangelios. Y si queremos ver o darnos saber de que esto era una profecía, podemos irnos al libro de Isaías y de los Salmos. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado ¿para qué? Para ungir, para dar libertad, para hacer esto y esto. Apertura de cárcel. Porque Satanás se encargaba de aprisionar y le daba a todo el mundo sentencia capital. ¿Te das cuenta cómo es el diablo, hermano? La pena capital, o sea, cárcel perpetua. No 5 o 10 años, no, Satanás los aprisiona. ¿Y qué vino a hacer Cristo? A abrir los cerrojos de esas cárceles. Bien, ahora en la carne, ¿qué hizo Cristo? Cristo padeció. ¿Padeció quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? Padeció allí en la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, tanto sufrimiento del Señor Jesucristo. Tanto sufrimiento, hermano. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Qué cosa terrible. Y dice la Biblia en 1 Corintios 15:3: porque primeramente os he enseñado que asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Padecer es sufrir en la carne, ¿sí? ¿Es sufrir qué? En la carne, por nuestros pecados, por nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5:14: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, ¿quién murió por todos nosotros? No fue Cristo. El inocente, ¿cómo es? Sentenciado, condenado a muerte. Y el culpable es libertado, es perdonado. ¿Qué tal? Y dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué tal? Entonces, el Señor Jesucristo, hermano, padeció en la carne, cuando se humanó, cuando estuvo aquí, dice la palabra de Dios que padeció, llevando los pecados, ¿sí? El justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios, a Dios. Y siendo muerto en la carne, dice la palabra de Dios. ¿Murió Cristo, hermano? Sí. Dice que cuando le llevaron la noticia a Pilato, él se quedó asombrado. ¿Y qué hizo el soldado? Dice que le abrió aquí el costado, ¡chac!, y salió agua y sangre del costado de Cristo. Cristo estaba ¿cómo? Muerto. Cristo estaba muerto. Y eso lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesucristo murió, hermano. ¿Y estuvo cuántos días en el sepulcro? 3 días. Estuvo el viernes, el sábado y el domingo. El domingo en la madrugada fue vivificado. Cristo fue vivificado. Entonces, para analizar un poquito antes de llegar a los espíritus encarcelados, porque también Cristo padeció una sola vez, hemos dicho, por los pecados del justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, exactamente. Siendo la verdad muerto en la carne, ¿sí? Murió Cristo, estuvo allí. El día domingo en la mañana, escuche bien, el día domingo en la mañana, en la madrugada, viene el ángel Gabriel y desciende. Y habían 3 huestes allí, déjeme decirles, 3. La primera hueste, 1, era la romana. Romana, los historiadores dicen que había más de 100 soldados.
custodiando la tumba de Cristo para que no viniesen, según quienes, los fariseos, los discípulos, a robar el cuerpo de Cristo. ¿Y los discípulos cómo estaban? Medrosos, asustados. Sí, estaban escondidos por temor. ¿Qué iban los pobres discípulos a buscar el cuerpo de Cristo? 1. 2. Estaba la hueste de ángeles malos. ¿Sí? Ángeles malos se cernían en la tumba porque fue la victoria de Satanás. Dijo, he matado a Cristo, le he quitado la vida, me he vengado de lo que me hizo en el cielo sin Cristo haberle hecho nada a él. Y ahora dice, está aquí. Y estaban cernidos, se cernían allí para que Cristo no resucitase. El tercer grupo eran las huestes de ángeles santos. Ángeles santos. Estaban también custodiando el cuerpo de su amado general en jefe, el arcángel Miguel. El día domingo estaban estas tres huestes allí: los humanos, los espíritus malos y los santos ángeles. Una vez que llega el día domingo a la madrugada, ahora llega Gabriel, el ángel que ocupa el lugar que ocupaba Satanás en el cielo. Y dice la palabra de Dios, dice, tu Padre te llama. Esto está en los evangelios. Juan. Y dice que Cristo se levantó y dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El gran yo soy, el que tiene existencia propia. La palabra vivificar viene del latín vivificare, ¿sí? Y significa hacer vivir. Entonces, esta palabra que usa Pedro aquí, que dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el espíritu. Cristo fue vivificado ¿cómo? En el espíritu. En otras palabras, fue resucitado. ¿Sí fue cómo? Resucitado. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:45. La concordancia nos ayuda a buscar la interpretación. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que era Cristo, espíritu ¿cómo? Vivificante. Vivificante. Y dice Romanos 8:11, hermano, la palabra vivificar significa dar vida. En el dialecto bíblico, resucitar, dar vida. ¿Sí? Así es. Y entonces en Romanos 8:11 habla de la resurrección ¿de quién? De Cristo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén, hermano. ¡Qué belleza! Entonces, Cristo Jesús vino en carne, aprendió la obediencia, hizo un trabajo enorme, sufrió en la carne, luego padeció en la carne, quiere decir murió. Al tercer día viene el ángel, dice, tu Padre te llama, es vivificado. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, y el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesucristo en vosotros, dice, vivificará. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿Necesitamos nosotros una vivificación? Sí, porque hay dos tipos de muerte. Hay la muerte natural, que es la inmersa de la vida, ¿sí? La inversa de la vida, y está la muerte espiritual. Y nosotros antes estamos muertos en delitos y transgresiones, en pecados. Romanos 8:7 dice, no se sujetaban a la ley de Dios ni tampoco podían, porque estamos atados, encadenados, muertos en el pecado. ¿Y qué hace ahora el Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesucristo ahora, el Espíritu de Cristo, el que resucitó a Cristo, nos vivifica a nosotros. Y por supuesto, esto hace un señalamiento a la resurrección que habló el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Ustedes pueden echar ojo en 1 Corintios capítulo 15. Pueden también en Tesalonicense. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y también en el libro de Juan capítulo 5. Dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en el capítulo 5, versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque Cristo dijo en Juan 11, yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos queridos, vivificar significa resucitar, dar vida otra vez. Cristo fue vivificado por el Espíritu Santo, que le levantó de la tumba, ¿sí? El tercer día. Cristo nos ha vivificado a nosotros también en el Espíritu, y si nos toca morir a nosotros, porque la muerte es un sueño, simplemente eso, entonces también nos dará ¿cómo? Nos dará vida. Bien, entonces, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Encarcelados. Claro, esta interpretación tiene varios significados para la gente. Unos dicen que Cristo, cuando estaba vivo en el tiempo de Noé, el Espíritu Santo obraba en el corazón de ¿quién? De Noé, para la predicación. Y lo leímos en el pasaje bíblico de Génesis 3:5. ¿Sí? Génesis 3:5, 6, Génesis capítulo 6, cuando lo leímos, que Dios dijo que no contenderá para siempre su espíritu ¿con quién? Con la del hombre, y serán los días de ellos, sí, capítulo 6, 120 años. Génesis capítulo 6, versículo 3, 120 años. Entonces dicen que allí fue donde Cristo les predicó. La gente cree que en el intervalo de que Cristo murió, ¿verdad?, en la muerte, y entre la muerte y la resurrección, Cristo descendió a los infiernos, dice, y fue a predicar a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo, dice aquí Pedro, los que en otro tiempo, dice, desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas. Entonces la gente piensa, hay gente que interpreta este pasaje bíblico de esta forma, que Cristo murió, y cuando murió él descendió ¿a dónde? Se fue a los espíritus encarcelados, y ¿qué hizo? Y les predicó. Y como Pedro habla aquí, hace alusión a la gente del diluvio, entonces dice que Pedro le predicó a los que fueron rebeldes en el diluvio. O sea que ellos dan a entender que hay una segunda oportunidad, un segundo tiempo de oportunidad, y por supuesto están errados, porque la Biblia dice, he aquí el tiempo de ¿qué? De salvación. El tiempo, hermano, de salvación, ¿cuándo es? Es ahora. No hay más tiempo de salvación. Eso es importante considerarlo, hermano. Después que se acabe el tiempo de gracia, o una persona desciende al Seol, no hay oportunidad para qué. No hay oportunidad para ser salvo. Usted puede comprobar eso en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido por los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto que viene, el juicio es para ellos. Entonces no hay, hermano, no hay vida para ellos. No hay vida para ellos. Así es. Y dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya recibido mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y 2 Corintios 2:6, leí el 5:10 de 2 Corintios, y el 2:6 dice, porque dice así, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Entonces queda eliminada la teoría esa de que Cristo se fue ¿a dónde? A los infiernos a predicar, o que se fue a los espíritus encarcelados a predicar. Recordemos, estimados amigos y amigas, que la Biblia sustenta en el libro de los Salmos que los muertos nada saben. ¿Nada qué? Nada saben. Salmo 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Salmo 115, 17. No alabarán los muertos ¿a quién? A Hax, a Dios, ni cuantos descienden al Seol. Y ustedes saben lo que dice Eclesiastés 9:6, también su odio, su envidia, fenecieron y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Por tal motivo, la oportunidad de salvación, ¿cuándo es? Ahora, no hay más oportunidad. Eso quiere decir que en el intervalo, mientras Cristo estaba descansando, no fue a ningún lado a predicar. No, señor. Estaba como Cristo, allí, descansando, ¿sí? En el sepulcro. Y los sepulcros son variados. Sepulcros que la gente va 1 metro, 2, 3, 4 metros bajo tierra. El otro es una cueva que hacen, ¿sí? Una cueva ahí en la peña o en una piedra, ahí abren y ahí dejan a la gente. Lo otro es que son como nichos, tipo una estructura así, tipo edificio, y ahí los colocan también. Entonces Cristo era descansando y no predicó a nadie, porque los muertos nada saben, y ya las oportunidades de vivir es cuando uno está como vivo, es ahora. Eso está en la parábola del rico y Lázaro, el rico necio,
¿sí? Y el tiempo aceptable de salvación, ¿cuándo es? Ahora. Después, hermano, de muerto, ¿qué viene, dice Pablo? El juicio. Y el juicio para los muertos es después de los 1000 años, para los que se perdieron. Para los que se perdieron. Bien, claro, esto tiene un trasfondo histórico también. Primera de Pedro capítulo 3, ustedes lo leen completo y dice que del 14 en adelante la gente estaba sufriendo, estaba padeciendo persecuciones, los impíos les perseguían y los hermanos estaban acongojados y muy tristes. Ahora Pedro le pone el ejemplo de que de Jesucristo, porque Pedro era un testigo evidente y fidedigno de la situación del Señor Jesucristo. Así que Cristo dijo, por ejemplo, en Juan 15:20, acordado de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y hay tantos pasajes bíblicos, hermanos, que Cristo habló, y el mismo Pedro lo habla en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 23. Usted puede anotarlo y leerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí habla de cómo nosotros debemos sufrir y cómo nosotros debemos soportar. Y cómo Cristo soportó. Y cuando le maldecían, no respondían con maldición. Y cómo Cristo le abofetearon y le escupieron. Esputo. Arrancaron de allá, de lo más profundo de sus pulmones, y escupieron sobre el rostro de Jesucristo. Entonces la iglesia estaba pasando por una situación bien adversa y difícil. Y Pedro le habla sobre esta situación a los hermanos. Ahora, hermanos queridos, vivificados ¿en quién? En el Espíritu. Dice, y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hermanos queridos, vamos a hallar un poco de lógica aquí. Cuando Cristo resucitó, ¿hacia dónde fue Cristo? ¿Hacia dónde fue el Señor Jesucristo después que resucitó? Nosotros tenemos conocimiento por la Biblia, por la palabra de Dios, que Cristo cuando resucitó, ¿a dónde se fue? Al reino de los cielos. Así es, al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Por ejemplo, vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 11. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido ¿a dónde? No he ido a mi Padre, no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando Cristo resucita, ¿va a dónde? Al Padre. Y por supuesto, Cristo desciende y luego sube otra vez ¿a dónde? Al Padre. Y estando ellos, dice 1:10, con los ojos de Hechos 1:10, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ellos aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras como blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que se ha ido, así mismo que va a hacer, retornará. Entonces, hermanos, cuando Cristo resucitó, cuando Cristo fue vivificado, cuando Cristo resucitó, dice que predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, hemos dicho que los espíritus encarcelados, ¿quiénes son? Cuando la Biblia habla de espíritus encarcelados, se refiere nada más y nada menos que a los espíritus malos. ¿Sí? A los espíritus malos, que están encarcelados, dijo el texto bíblico de Judas capítulo 1, versículo 6. Y lo dice aquí Pedro, y hay que analizar uno con la misma Biblia, uno se busca los textos, como dice Isaías 28:10, un poquito aquí, un poquito allá, y hemos determinado que vivificar es resucitar. Después que Cristo resucitó, ¿a quién les predicó? Al que le hizo la guerra en el reino de los cielos, como lo dijimos al principio en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Ahora dice la Biblia aquí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿El espíritu cómo? Inmundo, porque él está preso. Los espíritus están presos. Pero el espíritu, cuando la Biblia habla aquí del espíritu encarcelado, está hablando de los espíritus malos. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido acá para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, ¿qué hizo? Y clamando a gran voz, salió de él. Y tantos ejemplos hay. Por ejemplo, hasta Lucas 4:33. Dice que había un hombre que fue a la iglesia o a la sinagoga y tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿Sí? Y en Marcos 9:20... dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos.
Entonces, hermanos queridos, los espíritus que habla la Biblia aquí, espíritus encarcelados, son los espíritus del diablo, que están encarcelados en esta tierra. La prisión de los espíritus malos, ¿cuál es? Es la tierra. Ellos no tienen acceso a los otros mundos que no cayeron en pecado, no tienen acceso más nunca al reino de los cielos. ¿Están presos dónde? Aquí en la tierra. Esos son espíritus encarcelados. Ahora, ¿qué les predicó Cristo? Es otra cosa. Pero pudiéramos nosotros ver, por ejemplo, me viene a la mente Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, 1, que dice aquí que, vamos a leer literalmente. Apocalipsis 21 dice aquí, vi una señal que descendía, vi un ángel, que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué te parece? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase a quienes, más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después esto debe ser desatado por un poco de ¿qué? De tiempo. ¿Qué tal? Entonces, cuando se cumplan los 1000 años, dice el versículo 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Entonces, ¿qué hace el diablo, hermanos queridos? Va a ser atado después de los 1000 años. Atado en prisión quiere decir que el tártaro de él, el lugar de él de reclusión, ¿cuál es? La tierra. Y atado es que él no puede engañar a nadie porque ya todo el mundo está muerto. Y recuerde que Satanás no puede tener vida. Por tal motivo, Satanás va a ser como atado. Eso también lo dice el profeta Isaías. Y por eso dice Judas 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron la presencia de Dios, el Señor los ha guardado en prisiones eternas. ¿Las prisiones eternas dónde están? Aquí en la tierra. No es que Satanás esté atado ahorita, amarrado y que no pueda hacer nada, no, porque el ángel maligno se mueve y sus secuaces, los ángeles malos, se mueven aquí, pero la prisión de Satanás, ¿cuál es? Es la tierra. Es como decir una persona que la ley establece que le den casa por cárcel, especialmente a los sexagenarios, octogenarios. Casa por cárcel o a cualquier otro delito. Entonces la gente tiene que estar en su casa. Esa es su cárcel, esa es su prisión. No puede salir para otro municipio, no puede mucho menos salir para otro estado. Así está Satanás. Satanás está atado ¿dónde? Aquí, en la tierra. Esta es la prisión de Satanás y los ángeles malos. Pero no que hayan ángeles malos amarrados allí, encadenados. No, señor. No, ellos tienen libertad dentro de su casa. ¿Cuál es su cárcel? La tierra. Esa es su cárcel. ¿Para quiénes? Para los espíritus malos. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, hay otro pasaje que dice aquí, vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, vamos a ver aquí prontamente, capítulo 2, versículo 4, ¿sí? Y 5, a ver si lo tenemos aquí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, es decir, a la tierra, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, bueno, dice, no nos perdonará a nosotros. Bien, a los que aborrecen al Señor. Entonces, hermanos queridos, dice Pedro que Dios tiene a los ángeles aquí en prisiones de oscuridad, mas nunca tienen luz espiritual los ángeles malos. ¿Y su prisión cuál es? La tierra. Su prisión es la tierra. Ahora, ¿qué predicó Cristo a los demonios cuando salió? Porque Satanás dijo que yo pego un grito. ¡Ah! Dijo el diablo, he vencido a Cristo, lo maté, le quité la vida. Pero hermanos queridos, esa alegría fue efímera del diablo, porque el diablo le tenía la guerra, lo hemos dicho desde el cielo en Apocalipsis 12, 7 a 9. Y en la historia o en la serie Cuéntame esa historia, hablamos de que era la guerra contra el Hijo de Dios, la guerra contra aquí. Ahora, el que es vencido está sometido por ende al que le venció, es decir, a Cristo. Entonces Cristo venció a Satanás. Y dice historia de la redención, que cuando llegó el ángel Gabriel y Cristo dijo, te levantó y dijo, tengo poder para tomarla y para ponerla y para volverla a tomar, dice que los ángeles malignos, ¿qué hicieron? Se fueron, hermano, porque Cristo proclamó que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso fue lo que Cristo, una de las últimas proclamas del Señor Jesucristo. Satanás quedó claro, hermano, quedó claro de que perdió su reino para siempre. Amén, hermanos queridos.
Qué belleza entonces. Cristo, antes de irse al cielo, proclamó que Él tiene la victoria para siempre y que a Él le están sujetos potestades. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y esa es una estructura organizativa de los ángeles malos. ¿Se acuerdan? En el libro de Efesios 6, Efesios 6:12, donde nos manda a nosotros a orar y donde nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí está. Bueno, dice orar el versículo 10, el versículo 11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, porque el diablo sigue aquí echando broma en esta cárcel de él, ¿sí? Echando broma, porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y dice 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿quién fue el perdedor? No fue Satanás, hermanos queridos, y no tuvo que decírselo Cristo otra vez cuando le rogó primeramente allá en el cielo, Espíritu, sujétese a la autoridad del Padre, sujétese a la santa ley de Dios. No quiso. Cristo se humanó por amor a nosotros y aquí vino a hacerle frente al diablo, le ató para hacerle la guerra. ¿Sí? Le despojó. Ahora toda autoridad está subordinada ¿a quién? Al Señor Jesucristo, como al principio. Y dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. ¿Qué tal? Entonces ahora pasaron a una vergüenza pública. No solamente la vergüenza nacional, local, no señor, la vergüenza del diablo, ¿cómo es? Universal, porque ahora Cristo tiene el poderío, vino a rescatar este mundo y no solo a este mundo, sino en los mundos que no cayeron en pecado, para siempre estarán seguros. Satanás conoció su derrota y Satanás sigue preso aquí en la tierra y escuchen bien, de esta prisión jamás va a salir el diablo. Aquí va a morir el diablo. Aquí dice la Biblia, y descendió fuego del cielo, ¿y qué hizo? Y consumió al diablo y a sus secuaces, es decir, a Satanás, a los secuaces y a todas aquellas personas que están rebeldes. Hermanos queridos, usted era prisionero del diablo, yo también lo fui. Aún después de bautizado hemos sido prisioneros del enemigo, pero Cristo nos ha libertado, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿cómo? Libre. Ahora Cristo nos aconseja, vamos a permanecer firmes ¿en qué? En la libertad que Cristo nos dio. Los ángeles malos están en prisiones de oscuridad, no se arrepienten nunca. La prisión del diablo, ¿cuál es? Este mundo. Y en este mundo van a fenecer, dice Apocalipsis 20, porque de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y también consumirá a todas aquellas personas que se levantaron ¿contra quién? Contra Dios, contra Dios. ¿Qué tal? Es una maravilla poder entender la palabra del Señor. Estas palabras también fueron alicientes para los discípulos de Cristo en el tiempo del apóstol Pedro, porque estaban pasando por situaciones difíciles y dijeron, si en el árbol verde hicieron aquellas cosas que van a hacer en nosotros, si a Cristo les persiguieron, ustedes también les van a perseguir. Y eso fue una bendición, porque dijeron, bueno, si nosotros morimos, si nos toca morir a nosotros, como Cristo fue vivificado o resucitado, también Dios nos va a resucitar a nosotros. Y con gozo y con alegría, ellos fueron al suplicio, al Calvario. Qué tremenda bendición. Bien, hermanos queridos, aquí hermano Samuel Rodríguez envía saludos. Nuestra hermana Karen Hernández, mi hija hermosa, está en Acarigua con su compañera, nuestra hermana Lismar, envían saludos. Gracias, hermana, saludos. Nuestra hermana Miriam Tapiero, buenos días, hermanos en Cristo. Buen día, hermanas, bendiciones para ti y para los tuyos. Así es. Entonces Carolina dice que bueno, Hernández, que el diablo hace desastre ahorita en las ciudades inmensas. Hermana Poncia, Dios nos bendiga y nos proteja. Saludos a mis queridos hermanos en Venezuela. Saludos, hermana Poncia, bendiciones para ti y para los tuyos. Jesús Mesa, hola, feliz día y Dios te bendiga. Jesús Mesa como que está en Colombia. Así es, así que bueno, hermano, dicen por aquí, Dios nos ayuda a comprender las sagradas escrituras. Daddy González nos envía un corazón. Amén. Caro Hernández está bueno. Amén. Bien, estimados hermanos, amigos y amigas, estamos llegando al final de la programación. Son las 9:11 de la mañana. Ya tenemos una hora, creo yo, en este espacio. Que Dios nos ayude para entender las escrituras, hermano. Y saber que los muertos nada saben, que su memoria está puesta en el olvido, que el tiempo de salvación es cuando, ahora. Es ahora. No hay después, no hay tiempo después. No hay oportunidad.
Que los espíritus malos que están encarcelados están aquí en la tierra, que están en oscuridad, oscuridad espiritual, mental. Ya no alumbra más la luz de Dios sobre ellos. ¿Qué están esperando ellos? El juicio eterno. Y Pablo dice que usted y yo vamos a juzgar también a los ángeles que no guardaron su dignidad. Así que Dios les bendiga, gracias por todo. Vamos a hacer una oración y vamos a orar por la por la mamá de nuestra hermana Cassandra, que le dio un preinfarto en Mérida, y por la hermana Gertrudis. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos has liberado y libertado en Cristo Jesús. Permite que permanezcamos en esa libertad que Cristo nos ha dado y permite, Señor, que entendamos tu palabra, que no vayamos a torcer las escrituras para la perdición nuestra, no, sino que bajo la influencia del Espíritu Santo podamos entenderla. Bendice al equipo de Unión Sin Fronteras, bendice a mi hermana Cassandra, que está en República Dominicana, y a su querida madre que está en Mérida, que sufrió este preinfarto. Bendice a los médicos que la atienden, a sus familiares, y provéele lo necesario, Señor. Y también que un obrero nuestro vaya hasta allá para atenderle. Bendice a la hermana Gertrudis, al hermano Carlos Daniel, al hermano Luis Rengel, a los hermanos que se han ido de la iglesia, a los jóvenes, los hermanos que han solicitado oración por ellos. Tú le ayudes para que retornen pronto. Reprende a los ángeles malos, que tus santos ángeles nos acompañen y los espíritus malos sean expulsados por la sangre de Cristo. En Jesús, amén. Muchas gracias por todo. Dios les bendiga. La cita es para mañana. Gracias por interactuar con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Y también es valiosa su cooperación como propagadores de esperanza, es decir, personas que comparten este glorioso mensaje. Gracias, hermana Catherine, gracias, hermana Caroline. Y bueno, avanzamos con la ayuda de Dios. Solo si conocemos a Dios aquí, podemos prepararnos para salir a su encuentro cuando venga.